Buen día, profesora Vanessa Hernández. El tema a presentar es factores físico-químicos del fármaco. Nuestro grupo está conformado por María Ángel Valero, Carlos Montoya, Maribel Pérez, Albimar Maldonado, Juan Rodríguez y quien le habla, Marian Serpa. ¿Qué es la síntesis de fármacos? La síntesis de fármacos es un proceso mediante el cual se obtienen compuestos químicos a través de compuestos más simples o precursores. La rama más amplia es la química orgánica. Para sintetizar un compuesto se inicia obteniendo o buscando un compuesto al que se le denomina reactivo y a partir de este se comienzan a realizar diversas reacciones de varios tipos hasta obtener el producto final o un producto intermedio al que se le pueden llevar a cabo otra serie de reacciones y métodos en el laboratorio hasta obtener el producto final al que también se le conoce como rendimiento. El principal objetivo de la síntesis de fármacos, además de lograr obtener la síntesis de nuevos medicamentos, es que este sirve como un método económico, factible y eficiente para poder sintetizar productos conocidos y también moléculas nuevas. La farmacodinámica permite estudiar la acción de los fármacos, los cuales van a ejercer en nuestro organismo, los cambios bioquímicos, farmacológicos y fisiológicos que estos van a dar. Es importante saber que el mecanismo de acción de los fármacos se relaciona estrechamente con su estructura química. Por lo tanto, para los investigadores esto es muy importante porque a partir de aquí, basándose en esta estructura química, sabrán cuáles van a ser los principios biológicos y farmacológicos que el medicamento va a traer. La eficacia o actividad de un medicamento se refiere a la capacidad que éste tiene para, al unirse con un receptor, ejercer un efecto, el cual va a hacer un cambio en los procesos de transducción de respuesta celular y ahora se va a transformar en una respuesta biológica. El receptor es una macromolécula celular que se encuentra constituida generalmente por proteínas y este, al unirse con el fármaco, pues va a ejercer un efecto. Entonces, estos receptores son de tipo proteicos y van a actuar sobre fármacos, neurotransmisores, hormonas y factores de crecimiento. Las funciones que debe llevar a cabo un receptor farmacológico son las siguientes. Primeramente, tiene que unirse al ligando correspondiente. Luego, tiene que propagar su señal en el órgano blanco. Esta señal que ejercen estos receptores puede llegar directamente a lo que son las proteínas efectoras o también puede pasar hacia la proteína G, activarla y esta proteína G a su vez activa lo que serían los segundos mensajeros y ellos son los que ejercen el efecto para finalmente emplear los sistemas efectores a nivel del citoplasma para que se activen o se repriman procesos que son la base de las respuestas celulares. Es importante mencionar que los receptores de tipo farmacológico tienen que cumplir con dos requisitos indispensables. El primero de ellos es la afinidad, pues el fármaco debe tener afinidad por su receptor para que de esta manera éste lo reconozca y ejerza el efecto aun cuando el fármaco esté en pequeñas concentraciones. Además, la especificidad, porque esto va a permitir que el receptor reconozca la molécula o estructura a la que es correspondiente, aun cuando existan dos fármacos que tengan una estructura química similar. Y es por ello que se dice entonces que cada fármaco va a interactuar con un receptor específico. La acción de los fármacos sobre los receptores. Cuando el fármaco se une al receptor, va a ocasionar actividades de distintos tipos, entre estas la agonista. La actividad agonista es aquella en la que se da la máxima cantidad de respuesta y esto es una elevada eficacia. También está la antagonista, que es cuando el fármaco se une al receptor pero no proporciona ninguna respuesta, entonces su eficacia es nula. También se tiene la parte de agonista parcial. Aquí sí se genera una respuesta, pero la respuesta no es la esperada. Y el agonista inverso es cuando el fármaco disminuye o inhibe la activación y respuesta del receptor. Finalmente, es importante destacar que los receptores se van a clasificar de acuerdo a su función, su estructura y a los mecanismos de transducción implicados.
y se van a tener 4 tipos de receptores. Los receptores ionotrópicos que van a actuar a nivel de los neurotransmisores. Los receptores acoplados a proteína G que van a actuar sobre los segundos mensajeros y van a dar la respuesta. Los receptores con actividad enzimática que van a permitir poder generar una respuesta aun cuando no existe la presencia de proteína G. Y por último, los receptores de tipo nervioso o nucleares, los cuales actúan sobre los factores de transcripción celular. Formas de diseñar un nuevo fármaco. Los compuestos prometedores pueden descubrirse mediante el cribado de moléculas en búsqueda de actividades biológicas. En otros casos, el conocimiento de la fisiopatología molecular específica de distintas enfermedades permite un diseño racional del fármaco mediante el modelado computarizado o modificación de los agentes farmacéuticos existentes. Durante el desarrollo temprano, los compuestos potencialmente útiles se estudian en animales para comprobar si producen los efectos deseados o si ocasionan toxicidad. Los compuestos eficaces y seguros se convierten en candidatos para estudios en seres humanos. Cuando un nuevo compuesto parece prometedor, su estructura generalmente se modifica muchas veces para optimizar su capacidad de dirigirse al sitio deseado, que es la selectividad, permanecer conectado al sitio, que es la afinidad, optimizar su fuerza, que es la potencia y la eficacia y la efectividad, optimizar la seguridad, que es minimizar los efectos secundarios. De la misma manera se consideran otros factores como la absorción del compuesto a través de la pared intestinal y el grado de estabilidad en los tejidos y los líquidos del organismo. Todo esto supone conocer cuál es la acción del organismo sobre el fármaco, que es la farmacocinética, y cuál es la acción del fármaco sobre el organismo, que es la farmacodinámica. Las etapas de desarrollo del nuevo fármaco se dividen en el descubrimiento del fármaco o fase en la que se eligen las moléculas candidatas en función de sus propiedades farmacológicas, desarrollo preclínico o fase en la que se realiza un amplio abanico de estudio en seres no humanos, por ejemplo las pruebas de toxicidad, análisis farmacocinético, farmacodinámico y formulación. En la tercera etapa, el desarrollo clínico o fase en la que se prueba la eficacia, los efectos secundarios y los peligros potenciales que el fármaco seleccionado provoca en los voluntarios sanos o pacientes. Y la cuarta es la aprobación y las acciones como la vigilancia post-lanzamiento. Voy a hablar sobre las propiedades ácido-base de los fármacos. Los fármacos pueden tener grupos funcionales con propiedades ácidas o básicas. En medio ácido o básico, los fármacos se convierten en su forma ionizada, lo que facilita la solubilidad en agua, y el grado de ionización va a depender del pH en el que se encuentre. La mayoría de los fármacos son ácidos bases orgánicos débiles, que en su forma no ionizada pueden ser liposolubles. Entonces, al ser liposolubles y en su forma no ionizada, ellos van a atravesar la membrana celular de manera más fácil utilizando una difusión pasiva. Una de las características estructurales que condiciona la solubilidad de un compuesto es la capacidad de que los grupos funcionales que éste posea puedan hacer enlaces por enlaces de hidrógeno con el agua. Y por otra parte, un compuesto es soluble en agua cuando alcanza una concentración de 35% en un pH neutro. También la solubilidad en agua depende de la ionización, de la estructura molecular, de la estereoquímica y de la estructura eléctrica. En cuanto a la distribución del fármaco en función de su grado de ionización, los fármacos que son ionizados se distribuyen más fácilmente por el cuerpo que los no ionizados, debido a que los ionizados poseen carga, o sea, ellos son polares, pues. Por otra parte, el pH puede influir de la siguiente manera. Un fármaco que contiene un pKa de 4 a 5, al llegar al estómago, donde el pH es de 2 a 6, se encuentra en su forma no ionizada, mientras que al tener pKa de 9 a 10, va a estar en su forma protonada, entonces no va a ser absorbido hasta llegar al tracto gastrointestinal, donde el pH es de 8. Por otra parte, el pH de la sangre, que es de 7.4, este pH lo que va a hacer es que va a indicar si el fármaco se va a quedar en sangre o va a ir hasta la membrana celular
molecular del tejido hepático. El análisis estadístico es la ciencia de recopilar, explorar y presentar grandes cantidades de datos para descubrir cuáles son sus patrones y tendencias implícitas. La relación estructura-actividad cualitativa y cuantitativa en los modelos de relación cualitativa estructura-actividad-SAR y en relación a la cuantitativa estructura-actividad QSAR, ellas son conocidas como QSAR. Ellos son modelos matemáticos que pueden utilizarse para predecir las propiedades físico-químicas, biológicas y ambientales de los compuestos, a partir del conocimiento de su estructura química. Los parámetros cuantificables en relación con su estructura química con actividad biológica, REAC es igual a QSAR. ¿Cuáles son sus objetivos? Predecir la actividad del compuesto de la estructura similar a un no sintetizado. Diseñar compuestos de reactividad óptima. Estudiar mecanismos de acción. Estudios de toxicidad y complementos de otros estudios. Dentro de las etapas del estudio QSAR está el planeamiento de los objetivos, determinación de la actividad biológica de las series de los compuestos a estudiar, describir los parámetros de la actividad biológica, el establecimiento de la correlación de la estructura y actividad y el análisis estadístico, como también entre ellos está la interpretación establecida en la relación y predicción. En las modificaciones de prototipo está el diseño racional, que es la síntesis, el hallazgo casual, está la observación de efectos secundarios, el nuevo compuesto y la optimización del compuesto prototipo en busca de establecer relación. REA es cualitativa y REAC es cuantitativa entre la estructura química y su actividad biológica. En el QSAR, la actividad es igual a descriptores biológicos más descriptores moleculares. En las modificaciones del prototipo está el diseño racional, que es la síntesis dirigida, el hallazgo casual, la observación de los efectos secundarios, el nuevo compuesto y la optimización del nuevo prototipo. A partir del prototipo se busca establecer la relación REAC, que es la cualitativa, y REAC, que es la cuantitativa, entre la estructura química y su actividad biológica. En el QSAR, la actividad es igual a los descriptores biológicos más los descriptores moleculares. Los descriptores químicos utilizados pueden tener una información global, lo cual son la estructura de la molécula, o local para las partes de la molécula, que es la subestructura. Las propiedades utilizadas pueden ser experimentadas, calculadas o puede ser una combinación de ambas. Dentro de las propiedades, ellas pueden ser biológicas, intrínsecas o físico-químicas. En los descriptores biológicos, la concentración necesaria para una de las respuestas fija es la respuesta obtenida para una concentración fija. El logaritmo de una dosis o concentración empleada para una respuesta determinada. El logaritmo de la constante K, que es el de la disociación compuesta por una enzima receptora. Y el logaritmo de la relación de concentración, control y prueba. En los descriptores moleculares están los físico-químicos, que pueden ser lipofílicos, electrónicos o estéricos. También están los topológicos, que es el índice de conductibilidad. En los estructurales está la repetición de su estructura. Y en los geométricos, que es el cálculo de la superficie. Dentro del coeficiente de reparto está la propiedad físico-química, que por excelencia y es la más empleada, que permite explicar cuáles son sus interacciones fármaco-receptor o fármaco-membrana biológica. Ella es un parámetro crucial que se utiliza en el análisis cualitativo de la velación estructura-actividad. Muy bien, continuamos con química orgánica aplicada. Vamos a hablar sobre el modelo QSAR 3D y el análisis computacional. El modelo QSAR 3D nos permite estudiar la relación cuantitativa estructura-actividad de fármacos. Este nos brinda información sobre la estructura tridimensional de las moléculas, así como los factores que se ven afectados, es decir, sus propiedades lipofílicas, electrónicas y estéricas. Estos métodos o modelos son netamente computacionales. Todo empezó en el año 60 del siglo pasado, cuando Hans y Fujita empezaron a estudiar las
variaciones en la actividad biológica de los fármacos. Se dieron cuenta que los fármacos no actuaban por arte de magia, sino que se unían a receptores en una célula diana, célula u órgano diana, y así ejercían un efecto terapéutico, así como se sanaban las personas o los animales. Desarrollaron el modelo CUSAR que a partir de los parámetros físico-químicos que ya mencioné antes, lipofilia y hidrofilia, así como las propiedades estéricas y electrónicas, nos permitían, basándonos en conocimientos teóricos, desarrollar, sintetizar fármacos nuevos que nos permitían tener la mayor eficacia posible y optimizarlos de esta forma. ¿Okay? Los modelos CUSAR se basan en un modelo estadístico confiable que nos permite predecir la actividad farmacológica de nuevas entidades químicas. Cuando tenemos un problema con algún fármaco, bien sea de formulación, farmacocinética, administración, distribución, metabolismo, también puede ser de paso de barreras, unión receptor o farmacodinamia. Esto se corrige con fármacos análogos, desarrollando fármacos análogos. Estos fármacos análogos se desarrollan de forma cualitativa, teniendo en cuenta la vinilogía, el bioisosterismo, así como la homología. Luego de que concretamos este paso, se pueden hacer los análisis cuantitativos, para determinar la relación en la actividad. Los métodos CUSAR representan una herramienta muy importante hoy en día. Estos se han visto favorecidos también por mejoras en el rendimiento de los computadores, así como el desarrollo de nuevo software y también de descriptores moleculares. Nuevas tecnologías, ensayos in silico. La simulación computacional es una realidad que está presente en la gran mayoría de las industrias, como innovación para crear mejores productos y procesos. La industria farmacéutica está apostando por los experimentos de simulación computacional in silico para el desarrollo de nuevos fármacos y dispositivos médicos, permitiendo seleccionar los resultados más comprometedores y optimizar la fase de prueba in vitro. La modulación y simulación tienen como objetivo acelerar el desarrollo de los fármacos y reducir los costos y asegurar su eficacia. Cuando se hace la simulación al inicio de la fase, se puede prever las distintas fallas y se puede garantizar la eficacia del medicamento para luego poder pasar a la prueba in vitro. Cuando no se hace al inicio de la fase y el medicamento presenta alguna falla, se puede utilizar el ensayo in silico para descubrir cuáles son las fallas y así poder solucionarlas. Medicamentos impresos en 3D. Es un sistema que, dependiendo de las técnicas que se utilizan, consiste básicamente en crear un solo medicamento con distintos principios activos, es decir, combinar en un fármaco, combinar varios fármacos en una sola forma farmacéutica. Es como separar un comprimido en varios compartimientos y en cada compartimento se va a comprimir un fármaco distinto para el paciente. La combinación de todo esto se conoce como una polipíldora. Con la impresión en 3D se podría fabricar estos tratamientos más especializados en los hospitales y se podría hacer fármacos más especializados, más personalizados. Se podría hacer como una forma magistral para este tipo de fármacos y así podría ser más personalizados. Los sensores digeribles y píldoras inteligentes, nanotecnología farmacéutica. La nanotecnología es la manipulación de la materia tanto a nivel de átomos como de moléculas. También permite asegurar para mejorar la biodisponibilidad oral, para sostener el efecto de los fármacos o de los genes en los tejidos seleccionados, para solubilizar los fármacos en la administración y para la estabilidad de los agentes terapéuticos frente a la degradación de ciertas enzimas, como por ejemplo las nucleasas y proteasas. Esto es especialmente en los fármacos que son de forma de proteínas, péptidos y ácidos nucleicos.
Cadena de bloques es una tecnología que funciona como un gran libro de registro digital. Esto sería muy útil para la industria farmacéutica, ya que ella garantiza la integridad y la disponibilidad. Así, cuando un medicamento sea alterado, el fabricante se podría enterar y evitaría cualquier modificación sin conocimiento. Muchas gracias por su atención.